Para arrancar esta catequesis, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia para alabarte y glorificarte. Quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento, Señor, quiero pedirte perdón por todos mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas esas cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, muy contento, Señor, de que podamos compartir un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, un poco más de tu presencia y de tu amor, Señor. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento, Jesús, te entrego cada una de las intenciones de las personas que están participando y las intenciones que yo también traigo en el corazón, todos esos pedidos de oración que recibimos. También te entrego, Señor, todas esas angustias, todas esas tristezas, todas esas dudas, todos esos miedos, Señor, todo te lo entrego, junto con nuestras alegrías, con nuestros proyectos y nuestros sueños, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora les pido que podamos invocar todos juntos a la presencia del Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Para eso les pido que repitan después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les quiero pedir que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también.
Amén. Para arrancar este momento de catequesis, vamos a hacer caso a la recomendación del Padre Ignacio Larrañaga. Él, para sus talleres de oración y vida, eh, enseña a las personas a rezar al estilo de Jesús. ¿Y qué estilo era el de Jesús? El estilo judío, porque Jesús era judío. Entonces, él como buen judío oraba con los salmos. Nosotros también vamos a empezar con un salmo que son oraciones, la mayoría de ellos escritos por el rey David. Así como también en la misa, generalmente la segunda lectura se lee un salmo también. Vamos a empezar con el Salmo 110. Salmo 110. Este Salmo 110 se llama Palabra del Señor a mi Señor. Palabra del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mando. Domina en medio de tus enemigos. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. A tu diestra está el Señor. Aplasta a los reyes en el día de su cólera. Juzga a las naciones. Está lleno de cadáveres y de cabezas rotas a lo ancho de la tierra. Él bebe del torrente en el camino. Por eso levanta su cabeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, este salmo empieza diciendo palabra del Señor a mi Señor, ¿sí? Entonces, dice, siéntate a mi derecha y ve cómo hago a tus enemigos la tarima de tus pies. ¿Cuáles son esos enemigos? Cuando el rey David escribe este salmo, él estaba consciente y él pensaba de que esos enemigos eran esos enemigos físicos, esos enemigos de guerra que él tenía, que iban a quedar todos a los pies de él, ¿sí? En cambio, hoy nosotros sabemos que todos los enemigos que quedan a los pies nuestros y a los pies de Cristo, principalmente, porque Él fue el primero en vencerles, son esos enemigos espirituales de los que habla San Pablo en la carta a los Efesios en el capítulo 6, ¿sí? Nos dice que nuestra lucha, nuestro combate, no es contra enemigos de carne y sangre, sino contra los enemigos espirituales, ¿sí? Contra esas fuerzas espirituales y sobrehumanas del mal, y que para eso es necesario colocarnos la armadura de Dios. Entonces, hoy a nosotros nos quiere decir que todos los enemigos que tenemos, todos esos enemigos espirituales van a poder quedar a nuestros pies en la medida en la que Cristo vence en nuestras vidas. Y dice, desde Sión extenderá el Señor el cetro de tu mando, domina en medio tus enemigos. ¿Sí? A nosotros cuando se nos bautiza, se nos bautiza como sacerdote, profeta y rey. ¿Sí? ¿Reyes de qué? Nosotros podemos mirar el catecismo de la Iglesia Católica y vamos a encontrar que estamos llamados a ser reyes de nosotros mismos, reyes de nuestra presencia, de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿sí? Y poder dominar por encima de esos enemigos espirituales, tener ese dominio propio, ¿sí? Que es fruto del Espíritu Santo. Ese fruto está citado en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Y dice, tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento, ese nacimiento que tenemos como hijos adoptivos de Dios en el día de nuestro bautismo. Y dice, de mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Bueno, a nosotros también cuando se nos bautiza, se nos bautiza como sacerdotes, como mencionamos recién. ¿Qué implica ser sacerdotes?
implica cumplir esa función de hacer el sacrificio, del sacrificio a Dios, pero ya no de animales, sino de nuestra propia vida. Esos sacrificios de amor en donde renunciamos a nuestro egoísmo por amor al otro. Entonces de esa forma sacrificamos nuestra propia vida por amor, ¿sí? Así como lo hizo Jesús. Y después dice, a tu diestra está el Señor, aplasta a los reyes en el día de su cólera. Juzga a las naciones, está lleno de cadáveres y de cabezas rotas a lo largo de la tierra. Bueno, aquí nuevamente podemos ver que menciona que dice, a tu diestra está el Señor. A la diestra, en este caso podrían considerar ellos del rey David. Dice que aplasta a los reyes, a los demás, a sus enemigos, que juzga a las naciones, porque ellos como pueblo elegido, como pueblo de Dios, consideraban de que ellos eran los que cumplían los mandamientos. En cambio, ellos eran rectos, pero en cambio las otras naciones no. Y que entonces a esas naciones le va a juzgar Dios. Y después dice, está llena de cadáveres, de cabezas rotas a lo ancho de la tierra. Él podía ver cómo sus enemigos eran vencidos, entonces él los menciona. Y dice, él bebe del torrente en el camino, por eso levanta su cabeza. Qué importante es que nosotros podamos, así como menciona aquí el salmista, que en este camino que nosotros llevamos en la tierra, en este peregrinar, podamos beber del torrente de Dios, ¿sí? Ese torrente principalmente son la oración, en donde entramos en contacto con Él, los sacramentos y también la lectura y meditación de su palabra. Por último, el torrente que también nos da fuerza, que nos permite levantar cabeza de esa comunidad cristiana, esa comunidad católica que nos acerca a Dios. Entonces, vamos a ver ya en este capítulo del Evangelio cómo este salmo en realidad se refiere en realidad al Padre que le dice a Jesús, y Jesús es el Señor de David, ¿sí? Y vamos a ver cómo encaja eso dentro del Evangelio. Entonces, en resumen, aquí nos invita a que podamos ponerle a Dios en primer lugar, a que dejemos de esforzarnos solamente con nuestras fuerzas, sino que empecemos a invocar a Dios y que Él pueda vencer a esos enemigos que tanto nos cuestan. Y que en la medida en la que bebemos de este torrente del Señor, podamos fortalecernos y podamos luchar en este combate espiritual que nos toca. A continuación pasamos al capítulo 20 del Evangelio de San Lucas. Estuvimos viendo ya las primeras partes de este Evangelio hasta el capítulo 26. Hoy vamos a leer Lucas desde el 27 en adelante, hasta la primera parte, hasta la primera perícopa del 21. La perícopa es esa estructura que tiene la Biblia, ¿sí? Que son esas pequeñas secciones donde hay un título en negrita y va hasta otro título en negrita. Eso sería una perícopa. En el capítulo, en los versículos anteriores de este capítulo 20, Jesús mencionaba el tema de los trabajadores asesinos, esa parábola, en donde mencionaba justamente su propia pasión, de que al comienzo Dios envió a los profetas, después de los profetas envía a su único hijo, que también a él lo asesinan, y que él dejó personas encargadas para luego tener la cosecha, ¿sí? Entonces, dice que esa piedra que los constructores rechazaron viene a ser la piedra angular de la iglesia. Después hablaba del impuesto al César, donde nos hablaba de que existe una parte espiritual y una parte civil, una parte mundana, y que estamos llamados a cumplir con ambas responsabilidades. De esa forma no nos pueden criticar ni dentro de la iglesia porque cumplimos los mandamientos de Dios, ni tampoco en el ámbito civil porque cumplimos las leyes civiles. Empezamos ahora en el versículo 27. Los muertos resucitarán. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto.
Había pues 7 hermanos. Se casó con el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman ni marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él les dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba: cuídense de estos maestros de la ley, a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de las viudas. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba 2 moneditas. Entonces dijo: en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, empieza esta parte del Evangelio en donde se acerca ya el final del Evangelio de Lucas, ¿sí? El final del Evangelio de Lucas concluye con la pasión y muerte de nuestro Señor. Ya vamos a ver luego también su resurrección. Durante todo este caminar, haciendo un pequeño repaso, empieza Lucas su Evangelio citando que él hace un estudio ordenado, ¿sí? Él hace una investigación para escribir este evangelio que nosotros estamos estudiando. Y él procura realizar un relato ordenado de los hechos, ¿sí? Empieza con la anunciación del ángel, la encarnación del Verbo, la presentación del niño Jesús en el templo. Después vemos ya más adelante la pérdida y hallazgo del niño de Jesús en el templo. Y después ocurre toda la vida privada de Jesús y empieza la predicación de Jesús. Arranca con el bautismo, primero la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Jesús, luego empieza la predicación de Jesús y continúa su vida pública. Jesús era un predicador que sanaba, porque él anunciaba un mensaje, él anunciaba: el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Y para que las personas crean ese mensaje, entonces él obraba los milagros. Entonces la gente creía lo que Jesús anunciaba, por esa coherencia de decir algo y hacer eso mismo. Entonces aquí estamos llegando ya al final del Evangelio y dice que se acercaron a Jesús algunos saduceos. Nosotros muchas veces también nos acercamos a Jesús, ¿sí?
Nos acercamos a Jesús por diferentes motivos. A veces nos acercamos por buenos motivos como para darle gracias por nuestra vida, darle gracias por su misericordia, darle gracias por ese amor que nos tiene. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos acercamos al Señor cuando estamos bien, ¿sí? Esa es una realidad. La mayoría de las veces las personas se acercan solo cuando están tristes, cuando se sienten mal, cuando alguien está muy enfermo, cuando hay alguna crisis, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos preguntamos por qué nos acercamos al Señor. ¿Nos acercamos en busca de su amor o nos acercamos por interés? Entonces, es bueno poder identificar eso. Y si nos damos cuenta que es por interés, pedirle al Señor que podamos sentir su amor, ¿sí? Que podamos tener esa experiencia personal con Él. Y entonces empecemos a acercarnos ya no por interés, sino por amor. Entonces, es importante que en esta época difícil que estamos viviendo, ¿sí? Que podamos hacer una pausa en nuestras vidas, que podamos hacer una pausa y que podamos mirar nuestra relación con Dios, ¿sí? Y que si aún no nos acercamos a Él, esta es la oportunidad. Lo mejor siempre está por venir. Entonces hoy es la oportunidad. Hoy es la oportunidad de acercarnos al Señor con una buena intención, para darle gracias, para pedirle que podamos sentir su amor, que podamos experimentar su presencia en nuestras vidas. En este caso se acercaron algunos saduceos, dice, no con, no con muy buenas intenciones. Y dice, esta gente niega que haya resurrección. Y por eso le plantearon esta cuestión. Bueno, los saduceos eran personas que formaban parte de los judíos y ellos tenían ciertas creencias particulares, ¿sí? Ellos no creían en la resurrección de los muertos, creían que el alma moría en ese momento en el que muere el cuerpo, tampoco creían en los ángeles y en los espíritus, ¿sí? Entonces se acercan a cuestionarle a Jesús y le presentan lo que sería la ley del levirato, ¿sí? Es una ley que está escrita en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 25, en los versículos del 5 al 10, ¿sí? En donde justamente relata qué era lo que había que hacer en caso de que no tengan hijos. Al ser la sociedad judía una sociedad muy, eh, muy paternalista, ¿sí? En donde directamente era muy importante esa secuencia, ¿sí? Entonces, de hijos y de continuar esa herencia, ¿sí? Esa sucesión. Entonces, en caso de que no tenga hijos, la viuda se casa con el hermano y se casa con el hermano así hasta que pueda tener hijos. Sí, es una sociedad muy patriarcal, ahí está la palabra. Parece que no iba a venir luego, pero bueno, llegó. Y dice, maestro, Moisés nos dejó esto escrito. Moisés era la cabeza del pueblo de Israel, sí, fue él el que recibió las tablas de la ley y el que dejó por escrito muchas de las leyes o que parten de otras de las leyes que los judíos tomaron. Entonces él le dice, mira, la cabeza que recibió esto de Dios nos dice esto. Si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto, y así sucesivamente con los 7 hermanos. Dice, todos murieron sin dejar hijos, finalmente murió después la mujer. Y ahí dice, si hay resurrección, le preguntan, si hay, ¿sí? Entonces es como que no terminan de creer las enseñanzas, es como que no terminan de creer lo que el Señor dice, ¿sí? Y dice, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús le respondió. Acá directamente empieza ya en Lucas con la respuesta donde dice, los hombres y las mujeres de este mundo se casan, pero en la vida eterna ya no se van a casar, ¿sí? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 29, le agrega algo más antes de responderle, ¿sí? Jesús nota que le están tendiendo una trampa, entonces Jesús lo primero que hace es les reprende y les dice, están en un error, dice, están en un error por no entender la escritura y
la escritura ni el poder de Dios, ¿sí? Entonces, antes de responderle a los saduceos, la pregunta les dice, están en un error por no entender la escritura ni el poder de Dios, ¿sí? Y ahí les explica y les da la respuesta de por qué están equivocados, ¿sí? Y dice, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa, ¿sí? En la resurrección ya vamos a ser espíritu, ¿sí? Va con nosotros nuestra mente, nuestra memoria, ¿sí? Pero nuestro cuerpo se queda hasta el día final, ¿sí? Entonces sería una buena pregunta, ¿quiénes resucitan? Entonces nos remitimos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 998. ¿Quién resucitará? Dice lo siguiente: todos los hombres que hayan muerto. Todos los hombres que hayan muerto. Todos. Y dice, aclarando, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal resucitarán para la condenación. Les leo de vuelta. Esta respuesta está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 29, y también en el libro de Daniel, ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 2. Dice, todos los hombres van a resucitar. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Sí? Entonces, de repente es como que nosotros tendemos a dudar así como los fariseos, ¿verdad? ¿Será realmente que va a haber un juicio? ¿Será realmente que va a pasar? ¿Sí? ¿Existe realmente la resurrección? ¿Sí? ¿Existe verdaderamente la vida después de la muerte? A veces yo pienso que no creemos del todo de que hay una vida después de esta. ¿Sí? De que la vida no se acaba aquí con nuestro peregrinar en la tierra. ¿Y por qué yo pienso esto? Yo pienso por la forma en la que las personas abandonan este mundo, ¿sí? Por la forma en la que las personas dejan la tierra. Y cómo los que le despiden se ponen muy tristes, ¿sí? Muy tristes, como desconsoladamente tristes. Y, y en cambio los vikingos, por ejemplo, es simpático porque ellos tienen otras creencias, ¿sí? Ellos no creen en la vida eterna y en la resurrección como nosotros como tal. Sin embargo, ellos creen en lo que a ellos llaman el cielo, que es el Valhalla, ¿sí? Y ellos están convencidos de que si ellos mueren en batalla, ellos se van directo al cielo. Entonces ellos al morir en batalla, mueren con una sonrisa, mueren contentos porque significa que se van al Valhalla, que para ellos es banquetes y batalla eterna, o sea, para ellos el cielo es irse a pelearse y a seguir comiendo allá, ¿verdad? Pero lo que yo quiero destacar es la actitud ante la muerte, ¿sí? Si nosotros viviésemos aquí nuestra vida como el Señor quiere, como el Señor nos mostró, amando, ¿sí? En cada oportunidad que nos toca. Cuando nos llegue el turno de partir, vamos a partir contentos y vamos a decir, misión cumplida, me voy junto a mi Creador, ¿sí? Y la misma cosa con nuestros familiares y con nuestros amigos, ¿sí? Vamos a estar contentos de que ya pueden estar en esa presencia del Señor, en esa alegría, en ese amor, en esa paz que no se acaban. Y también, o porque no terminamos de creer, o porque no vivimos acorde a lo que el Señor nos pide, ¿sí? Entonces, eso nos da miedo porque no estamos seguros si nos vamos a ir acá o nos vamos a ir al otro lado. Pero finalmente, lo más importante es poder hacer lo que nos dice Jesús, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Y San Juan de la Cruz nos da una frase, así, una oración en donde él nos dice que en el atardecer de nuestras vidas, en el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor, ¿sí? Seremos juzgados en el amor, en qué tanto amamos, ¿sí? Y Jesús nos da la precisa, aún más preciso, nos dice en el capítulo de Mateo 25, versículo 40, dice,
todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. ¿Sí? Todo lo que por uno de estos pequeños lo hicieron, por mí lo hicieron. Y todo lo que por uno de estos pequeños no lo hicieron, por mí no lo hicieron. ¿Sí? Es decir, todas esas oportunidades que tuvimos de amar, que no amamos, por el Señor no lo hicimos. ¿Sí? Y eso está en el versículo 45. Entonces ahí tenemos ese contraste. ¿Sí? Finalmente estamos llamados a poder amar en cada oportunidad que se nos presenta. Y eso es muy difícil, sí, eso es muy difícil, más todavía en el mundo de hoy, muy angustiado, muy resentido, muy violento, muy impaciente, cuesta mucho amar. Entonces ahí entra nuevamente lo que hablamos en el Salmo. En la medida en la que reforzamos la oración, reforzamos los sacramentos, reforzamos la lectura y meditación de la palabra de Dios y reforzamos nuestra vida comunitaria. Entonces recibimos de Dios ese amor, recibimos de Él todo lo que necesitamos para después poder amar al prójimo. ¿Sí? Ese es el círculo de amor que Dios quiere al que nosotros entremos, ¿sí? En donde Él nos amó primero. Una vez que aquí dice, los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar. Entonces ya vimos quiénes son los que van a entrar y quiénes son los que no van a entrar. Por supuesto de que podemos jugarnos, ¿sí? Podemos arriesgarnos a vivir en el pecado y a que en el último instante de nuestra vida, cuando estamos por dar el paso, arrepentirnos, ¿sí? Acudir a la misericordia de Dios, porque Dios un corazón contrito no lo rechaza, ¿sí? Pero hay dos problemas con vivir de esa forma arriesgada. El primer problema es que no sabemos si vamos a tener tiempo. Sí, no sabemos si nos va a dar el tiempo de poder arrepentirnos, de poder decir, Señor, me equivoqué, quiero tu misericordia. ¿Qué pasa si justo nos llama antes? ¿Sí? Y no llegamos a esa vida eterna, ¿verdad? No llegamos. Y eso es en caso de que no nos dé el tiempo. El segundo caso es en el caso de que nos dé el tiempo. Y antes de morir, nosotros decidamos que no queremos arrepentirnos y decimos, no, yo toda mi vida viví así y así me quiero morir, ¿sí? No quiero arrepentirme. Entonces, finalmente nosotros nos condenamos, ¿sí? ¿En qué sentido nos condenamos? En que nosotros libremente decimos, no, Señor, no quiero estar en tu presencia. No, Señor, yo no quiero amar. No, Señor, yo no quiero seguir tu camino. Yo no quiero. Entonces, si yo rechazo el camino de Dios y le rechazo a Él, Dios, en su infinito amor, Él respeta nuestra libertad. Y no nos va a forzar a nosotros a decir, no, no, este es el camino y obligarnos, ¿sí? Entonces es una elección libre la que nosotros hacemos, ¿sí? Todos los días, todos los días. Y si hoy estamos vivos y tenemos la oportunidad de acudir a su misericordia, acudamos a su misericordia, aprovechemos ese regalo que el Señor nos dio y esforcémonos al máximo por permanecer en su casa, ¿sí? En ese estado de gracia. Y en la medida en la que recibimos el amor, más impulso tenemos para continuar ahí. Y dice, si hay resurrección, entonces, ¿qué tanto creemos? Porque de repente no sé tanto, no, yo creo que es momento de tomar una decisión, ¿sí? Que tomemos la firme decisión de seguir a Cristo, que podamos tomar la firme decisión de amar, ¿sí? Y solamente, prácticamente, eso se puede dar una vez que nosotros nos sentimos amados por Dios, nos sentimos perdonados por Dios. Jesús les respondió los que sean juzgados dignos y después dice, además ya no pueden morir, sino que son como ángeles, dice, que son como ángeles. Hay personas que dicen cuando, por ejemplo, muere un niño, ¿sí? o muere un bebé recién nacido, o muere, no sé, su abuela, su tío, muere alguna persona cercana, dicen, ahora ya tengo un ángel en el cielo, ¿sí? Ahora ya tengo un ángel en el cielo. Eso no es del todo acertado, ¿sí? Es una forma de decir en el sentido de que ya son santos, en todo caso, de que ya están en el cielo, porque hay una diferencia entre los ángeles
Y nosotros los hijos, perdón, los hijos de Dios, las personas, ¿sí? Los ángeles son poderosos servidores de Dios, ¿sí? Ellos no tienen esa debilidad de la carne, todo eso que nosotros tenemos. Pero los ángeles nunca tuvieron cuerpo, ¿sí? Nunca tuvieron cuerpo físico y nunca van a tener, ¿sí? Nunca van a tener y siempre van a poder llegar a ser servidores de Dios. En cambio nosotros, ¿sí? Somos humanos, ¿sí? Y si bien tenemos espíritu, igual que esa parte espiritual de los ángeles, nosotros tenemos cuerpo y nosotros podemos llegar a ser familia de Dios, ¿sí? Nosotros podemos llegar a ser hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Nosotros podemos jugarnos nuestra salvación aquí. Ellos ya no tienen que vencer a esas tentaciones, ¿sí? En el caso de los ángeles ya se decidió su destino. En ese momento de la creación, ¿sí? Y en algún momento de la creación, Satanás decide rebelarse y era tan poderoso, tanta influencia tenía que les tira a él a un tercio de los ángeles con él, ¿sí? Entonces desde ese momento los ángeles ya decidieron de qué lado quieren estar, si del lado del demonio o del lado de Dios, ¿sí? Bueno, San Miguel Arcángel le arroja al infierno, a ese lugar, y bueno, ya depende de cada uno de nosotros, de nuestra libertad, a dónde queramos ir, ¿sí? Y entonces esa es la aclaración. Ahí le preguntan si hay resurrección. Volviendo ya a ese paréntesis, Jesús le dice: los que sean dignos van a resucitar y ya no van a casarse. A partir de esta lectura, el Papa Juan Pablo II dedicó más o menos como cinco años de catequesis a lo que se conoce como la teología del cuerpo, basado en este capítulo del Evangelio. En este caso no vamos a entrar a profundizar ahí porque es bastante largo, pero muy interesante. Habla del matrimonio, de la virginidad, de la sexualidad dentro del matrimonio, de la virtud de la pureza, de la castidad. Habla de muchas cosas que nosotros de repente es como que separamos o decimos: no, esto es malo o esto es bueno. Entonces, para los que quieran profundizar, pueden buscar la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Aquí nos dice: van a ser como ángeles, y dice: son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección, ¿sí? Por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza. ¿Por qué le cita a Moisés Jesús a los saduceos? Porque los saduceos solamente creen en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, ¿sí? Todos los libros de los profetas que vienen después, los saduceos no creen. Entonces Jesús les remite ahí, donde ellos creen, en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 6, se da esta conversación entre Moisés y Dios, que se le manifiesta en la zarza ardiente. Y ahí le dice: llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, ¿sí? Le dice: Él es el Dios de Isaac, Él es el Dios de Jacob, Él es el Dios de Isaac, ¿sí? Porque Él es. Ahí hay que hilar fino, porque dice es y no dice era, porque no dice fue. Porque dice: es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob, porque para Dios están vivos, ¿sí? Para las personas, para nuestros ojos, están muertos, ¿sí? El Papa Francisco nos dice que nuestros ojos ven que nosotros caminamos hacia la muerte, ¿sí? En cambio, Dios nos muestra a nosotros que nosotros caminamos en realidad hacia la vida eterna, no hacia la muerte que queda aquí, sino hacia la vida eterna, ¿sí? Pero solamente la fe nos permite creer en todo esto. Y ahí entonces le dice: Él no es un Dios de vivos, Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por Él. En otras traducciones dice: y todos están vivos para Él, ¿sí? Entonces, a veces nosotros pensamos que lo que va a pasar después nomás es lo que importa, ¿sí? Esa vida eterna, ese reino de los cielos, eso que nos espera. Sin embargo, no es así. Ya en esta vida el Señor quiere instaurar el reino de los cielos. Él vino a instaurar el reino de los cielos.
Y ese reino de los cielos está definido en el capítulo 14, versículo 17 de la carta a los romanos. Romanos 14, 17 dice San Pablo, el reino de Dios no es comida, no es bebida, ¿sí? No es comida, no es bebida, no es nada material, ¿sí? Es alegría, es paz y es justicia en el Espíritu Santo, ¿sí? Ese Espíritu que ahora dentro de poco va a volver a descender, que va a haber una fusión especial del Espíritu Santo que desciende sobre nosotros, ¿sí? Así como en cada misa dice por efusión del Espíritu Santo que se transformen estos dones, ¿sí? Y se transforma el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Ese mismo Espíritu que vive dentro nuestro es el que nos permite a nosotros vivir acá en la tierra el reino de Dios, ¿sí? Alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Ese es el reino de los vivos ya, ¿sí? Ese es el reino de los vivos. Y en esta vida vamos a recibir eso. Y en la vida eterna, dice San Pablo, ni ojo vio, ni oído oyó, ni hay mente que se pueda imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman, dice. Eso es la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni hay mente humana, ni pasó por mente humana lo que Dios tiene preparado. Entonces Dios en esta vida quiere acompañarnos en el camino, quiere regalarnos esa paz, esa alegría que viene de Él, ¿sí? Esa paz plena, esa alegría plena que no se alcanza con ninguna otra cosa del mundo, ¿sí? Entonces eso es lo que Él quiere regalarnos aquí. Y en cada día nos vuelve a crear, nos vuelve a regalar su aliento, ¿sí? Y nos vuelve a regalar la vida para que hoy podamos estar aquí sentados compartiendo. Entonces se acercan los saduceos, le presentan el levirato, Jesús le dice, no es así, van a resucitar los que sean juzgados dignos y ya no se van a casar. Les muestra cómo ya en el Antiguo Testamento Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y entonces ellos no tienen más nada que decir. Y dice entonces, Él les dijo, ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? El Mesías es el hijo de David. Ahí Él les hace una pregunta que no es tan fácil de entender, ¿sí? ¿Cómo el Mesías es hijo de David? Porque en el Salmo 110, que nosotros leímos al comienzo, David escribe, le dijo el Señor a mi Señor, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Cuando nosotros leemos el credo, ¿sí? o profesamos el credo, decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que está sentado a la derecha del Padre. Decimos que está sentado a la derecha del Padre. Y desde ahí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra fe. Entonces, el Padre, que sería el primer Señor, le dijo a mi Señor, que es Cristo, que es el Señor de David, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies, ¿sí? Hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. ¿Cuáles son esos enemigos de Cristo? Bueno, son todos esos enemigos espirituales que citamos. Y el último enemigo al que mencionamos hace rato, que le tenemos miedo, es a la muerte, ¿sí? Sin embargo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, nos dice de que el último enemigo derrotado será la muerte, ¿sí? Entonces Cristo con su muerte y su resurrección, Él vence a la muerte, ¿sí? Ya no existen enemigos que puedan hacernos temblar, ¿sí? Ni la envidia, la soberbia, la ira, la gula, nada, ni siquiera la muerte, porque nosotros sabemos que después de la muerte está la victoria final, ¿sí? A la que Jesús llegó para abrirnos camino a nosotros. Y dice, si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? ¿Sí? Siempre esta palabra Señor, y más todavía con mayúsculas, se refiere a la persona de mayor poder, de mayor autoridad. Y siempre es el Padre el que tiene autoridad sobre el Hijo. Entonces él dice, ¿cómo puede ser hijo de David? ¿Cómo puede ser hijo de David si David le dice Señor a él?
Y es muy importante esto porque ¿quién era David para los judíos? David era el hombre acorde al corazón de Dios. ¿Sí? Ese era David. El hombre ejemplar, el hombre acorde al corazón de Dios. Entonces, ¿quién puede ser mejor? ¿Quién puede ser el Señor? ¿Quién puede ser el que mande sobre el hombre que tiene el corazón acorde a Dios? Dios mismo, Jesucristo. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, ¿sí? El que venció a la muerte para llevarnos a nosotros por ese mismo camino. Tengo muchas habitaciones, hay muchas habitaciones en la casa de mi Padre y les tengo reservada una. Tiene una para vos y una para mí y una para todas las personas que están en la tierra, ¿sí? Y va a depender de la decisión que libremente tomemos, ¿sí? Porque a nosotros nadie nos obliga a pecar, nadie nos obliga a hacer el mal, nadie nos obliga a no amar. Entonces es importante que seamos conscientes de eso. Y después ahí termina esta parte de lo que venía diciendo, pero agrega algo más. Dice Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba, cuídense de estos maestros de la ley, a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas, dice. Cuídense de ellos y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Cuídense de ellos. Les gusta eso. Pero ¿cuál es el problema? Dice, se introducen con sus largas oraciones. ¿Está mal orar? Por supuesto que no. El problema viene en lo que pasa después de la oración. Dice, y luego devoran los bienes de las viudas. Es decir, les gusta ocupar el primer puesto, que todos les miren, que todos les escuchen. Sin embargo, a la hora de la verdad, sí, a la hora en la que tienen que amar y ayudarle al prójimo, son ellos lo que importan, sí. Son ellos lo que importan. Entonces, con respecto a eso, San Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo nos dice que nos apartemos de la vanagloria, que nos apartemos de la vanagloria y que amemos la gloria de Dios, ¿sí? Que dejemos de querer llevar nosotros los créditos, que le demos crédito al Señor, ¿sí? Porque en Él nos movemos, existimos y somos, ¿sí? Eso dice el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En el capítulo 17, en el versículo 28. En Él nos movemos, existimos y somos. Nos pregunta San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Sí? ¿Qué tenemos cada uno? ¿Qué tenés vos? ¿Qué tengo yo? Que no hayamos recibido de Dios. Esta capacidad de hablar bien, esta capacidad de ser inteligente, esta capacidad de poder rezar bien, esta capacidad de poder amar, esta capacidad de comprar cosas con los bienes, esta capacidad de gobernar sobre otras personas, ¿sí? En el caso de los gobernantes públicos, por ejemplo, que estuvimos hablando sobre ellos, que es tan importante que recemos por ellos, y no solamente criticarles, sino rezar por ellos, pedir por ellos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Y qué podemos hacer que no hayamos recibido de Dios? Nada. Entonces, todo lo recibimos de Él, entonces todo lo que hacemos es para su gloria, ¿sí? No para la gloria nuestra. Nosotros somos instrumentos, somos instrumentos que hacemos sonar la melodía de Dios, pero esa melodía es suya. Él es el compositor, Él es el creador, Él es el músico por excelencia, ¿sí? Él es el que ejecuta esa melodía a través nuestra, esa melodía del amor, ¿sí? Entonces, eso tiene que ser. Eso tiene que ser, esa capacidad de amar y que eso que nosotros podemos hacer se vaya para gloria de Dios. Y dice, esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Nuevamente nos aclara de que existen consecuencias, ¿sí? De que existen consecuencias. Entonces hasta ahora se presentan los saduceos
Le hace una pregunta a Jesús, Jesús contesta y después él aclara algo más, aclara sobre este tema de David, ¿sí? De que él es el Hijo de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, él es el Señor, ¿sí? Pero, ¿en qué sentido menciona que es el hijo de David? En que viene de esa descendencia, ¿sí? De esa descendencia está David y ahí continúa la descendencia hasta José y después ahí se encarna Jesús. En ese sentido es hijo de David. Entonces hay que cuidarse de las personas hipócritas, ¿sí? Y cuidarnos nosotros de ser esos hipócritas que le fallen al Señor, que queramos nosotros llevarnos la gloria, el crédito, ¿sí? Hoy hay un riesgo muy alto de hacer eso, ¿sí? Especialmente personas que están cumpliendo un rol muy importante como los médicos, ¿sí? Pueden querer llevarse ellos el crédito. Pero ¿qué operación pueden realizar ellos si no fue Dios el que les regaló las manos, la inteligencia, los estudios, la capacidad de poder estudiar? Entonces finalmente todo lo que hacemos, sea la misión que cumplimos, sea pequeña, sea grande, todo sea para gloria del Señor. Después dice Jesús levantó la mirada, ¿sí? Jesús, una persona que levanta la mirada. Si él hubiese vivido en la época de hoy, iba a tener así su smartphone leyendo y va a levantar la mirada, ¿sí? Levantar la mirada. ¿Cómo necesitamos seguir el ejemplo de Jesús hoy? ¿Cómo necesitamos poder levantar la mirada, bajar el teléfono y levantar la mirada y verle a todas las personas que están a nuestro alrededor? Verle a las personas que están en la calle sufriendo, ¿sí? Verle a las personas que están sufriendo en nuestro alrededor. A veces en nuestra casa, a veces en el colegio, en la facultad, a veces algún amigo, a veces algún desconocido, a veces alguien de la iglesia, ¿sí? Entonces estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a levantar la mirada y verle al otro, ¿sí? Verle al otro. Verle y no decir ay Shinyarga, no decir pobrecito, sino hacer algo al respecto. Y dice, Jesús levantó la mirada y le vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el templo del tesoro. Vio también, dice, atento Jesús, Jesús atento a lo que ocurre, ¿sí? ¿Qué pasa a su alrededor? Él lee los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos es qué está ocurriendo en la sociedad hoy. ¿Cuál es mi misión hoy como católico, como cristiano, como seguidor del Maestro, del único Maestro? Y se vio también una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas, dice, 2 moneditas. Entonces dijo, en verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos. Esa viuda ha echado más que todos ellos, porque ellos han dado de lo que les sobra, dice. Mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Todo lo que tenía para vivir. Y nuevamente San Juan Crisóstomo nos dice, si no podés ofrecer como la viuda, si no te da, no sé, el corazón o lo que sea, para dar todo lo que vos tenés, da por lo menos lo que te sobra. Y tantas veces somos tan tacaños, tan miserables, tan apegados a nuestras cosas, que no somos capaces de compartir, ¿sí? Ni eso que nos sobra. Esa comida que nos sobra guardamos para más tarde porque mañana vamos a tener hambre, siendo que tenemos la capacidad de comprar más comida. ¿Por qué no compartir con el que necesita? Aunque sea eso que nos sobra. Y eso que hacemos tiene un valor ante Dios. A pesar de que no sea todo lo que teníamos, igual tiene un valor ante Dios. Ni un vaso de agua que den a uno de estos pequeños quedará sin recompensa, nos dice el Señor. Pero ¿a qué estamos invitados como cristianos? A poder hacer como la viuda, ¿sí? A hacer como Cristo. Cristo, Él se dio por entero, ¿sí? Benedicto XVI dice, dio todo lo que tenía para vivir, Él lo entiende como dio todo su ser. Y a eso estamos invitados hoy, estimados hermanos, estimadas hermanas. Estamos invitados a poder dar todo nuestro ser, ¿sí? No esperar a dar lo que nos sobra, no esperar a decir, no, ahora cuando tenga 50 años, 60 años, ahí voy a empezar a evangelizar. No, cuando yo sea más viejo, cuando me case, cuando termine, cuando esto, cuando lo otro. Basta, no hagamos más eso. Este es el momento de entregarle al Señor todo, de entregarle al Señor nuestra juventud, de entregarle al Señor nuestra alegría,
de entregarle al Señor nuestra fuerza y nuestros recursos, de poder hacer por el prójimo esa obra de caridad, de poder levantar la vista, levantar la mirada como Él lo hace y obrar en consecuencia. A eso nos invita el Señor, porque Él hizo eso, al punto de que se subió a una cruz y Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy, yo la entrego, yo tengo el poder para entregar mi vida y para recuperarla. Y detrás de Él nos vamos. Ser cristiano, ser católico no es un camino fácil. Probablemente es el camino más difícil que existe y lo más difícil que vamos a hacer en toda nuestra vida. Pero nada va a valer tanto la pena y la alegría y la vida como seguirle a Dios. Y en este camino Dios nos acompaña y nos da las herramientas para vencer, las herramientas para permanecer fuertes, las herramientas para poder amar y que ese amor haga que el Padre mismo nos abra las puertas de los cielos y nos haga pasar y nos diga, benditos de mi Padre, ¿sí? Que sea Jesús que nos recibe y nos diga, benditos de mi Padre, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes desde el inicio de los tiempos, ¿sí? Entonces, ¿qué realmente queremos? ¿Qué realmente es importante? ¿Sí? Demos aunque sea lo que nos sobra y si podemos, demos todo, ¿sí? Demos todo. Y la gente debate que el diezmo, que si hay que dar 10%, que si hay que dar 20%. No es el monto realmente lo importante, ¿sí? Quiero compartir con ustedes una breve anécdota de la Madre Teresa, ¿sí? Ella cuenta lo siguiente, dice, todos los días veo crecer este amor en los niños, en los hombres y en las mujeres. Un día bajaba yo por la calle, un mendigo se me acerca y me dice, Madre Teresa, todo el mundo te hace regalos. También yo quiero darte una cosa. Hoy he recibido tan solo 29 céntimos en todo el día y te los quiero dar. Reflexioné un momento. Si acepto estos 29 céntimos que no valen prácticamente nada, él corre el riesgo de no poder comer nada esta noche. Y si no los acepto, le voy a dar un disgusto. Entonces extendí la mano y cogí el dinero. Nunca jamás he visto sobre ningún rostro tanto gozo como en el de este hombre, por el mero hecho de haber podido dar algo a Madre Teresa. Se sintió muy feliz. Fue para él, que había mendigado todo el día bajo el sol, un enorme sacrificio el darme esta irrisoria cantidad con la que no se podía hacer nada. Pero fue maravilloso también, porque estas pequeñas monedas a las que renunciaba llegaron a ser una gran fortuna porque habían sido dadas con tanto amor. Sí, con tanto amor. Entonces, damos poco, damos mucho, no es eso lo que marca la diferencia. ¿Sí? Y hay más alegría, hay más felicidad en el dar que en el recibir, nos dice Jesús. Hay más alegría en el dar que en el recibir. Eso está en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 35. Para ir cerrando, me gustaría compartir con ustedes la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del 6 al 8. Dice, miren, el que siembra con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. El que siembra con mezquindad, cosechará con mezquindad. El que siembra sin cálculo, cosechará también sin cálculo. Y dice, atienda lo que dice este versículo 7, dice, cada uno, de forma personal. Esto no es mi papá que pone la limosna, no, esto soy yo. ¿Qué doy yo? ¿Qué das vos? Dice, cada uno, vos y yo, dé según lo que decidió personalmente, dice. Dé según lo que decidió personalmente. Es decir, yo decido qué voy a dar. No 10%, que es lo que me exigen en ciertos lugares, que es lo que me piden en otro lugar. No,
Yo decido personalmente, ¿sí? Y si yo decido, significa que yo puedo elegir. Yo puedo elegir 20, yo puedo elegir 30. Si yo puedo dar 100% de lo que yo gano a los necesitados, porque alguien me ayuda. Gloria a Dios por eso. Y cuanto más puedo ayudar, mejor, ¿sí? Y dice, cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Pues Dios ama al que da con el corazón alegre, ¿sí? Dios ama al que da con el corazón alegre. Y poderoso es Dios para bendecir de mil maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena, dice. El que siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad. El que siembra abundantemente, cosecha abundantemente. El que siembra sin cálculo, cosecha sin cálculos. ¿Sí? Cosecha sin cálculo. Y nos dice que cada uno tiene que dar lo que decide personalmente, lo que yo quiero dar. Y no de mala gana, no a la fuerza. ¿Sí? Lo que yo decido. Porque Dios ama al que da con el corazón alegre. Entonces lo que sea que demos, ¿sí? Si no tenemos dinero, y demos nuestra fe, demos nuestro aliento, demos nuestra sonrisa, demos una palabra de amor, ¿sí? Uno de mis versículos favoritos del Evangelio, ¿sí? De hecho, de los apóstoles en realidad. Es el capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Donde se va San Pedro caminando, creo que era con San Juan, y había un tullido, significa una persona que tenía problemas para caminar al borde del camino. Y él pedía limosna, le pide limosna. Y San Pedro lo primero que hace al verle, antes de darle nada, le dice, míranos, le dice, míranos. Es decir, le devuelve la dignidad a esa persona que pide plata en la calle, que sabemos que no sé, que ni siquiera sabemos en qué va a gastar el dinero. Lo primero es poder devolverle la dignidad, hacerle sentir que esa persona es hija de Dios, así igual que nosotros. No porque nosotros andamos en camioneta, en vehículo o en lo que sea, tenemos que menospreciar a nadie. Entonces, San Pedro le dice, míranos. No tengo ni oro ni plata, le dice, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, levántate y camina, le dice. Y le agarra la mano y le levanta. Y el paralítico empieza a caminar, ¿sí? El tullido. Y empieza a dar gloria a Dios, ¿sí? Entonces, si no tenemos para dar dinero, si tenemos para dar, démoslo. Necesita nuestra iglesia para mantener los templos, para pagar sueldo, para obra de caridad. Necesitan que nosotros aportemos, ¿sí? Necesitan que nosotros aportemos. En la medida en la que más aportamos, más cosas van a poder hacer. A más personas va a poder llegar el Evangelio. Entonces, demos, y demos con el corazón alegre, ¿sí? Demos con el corazón alegre. Y si no tenemos para dar, y demos nuestra oración, demos nuestra palabra, nuestros conocimientos, lo que sea, pero compartamos, ¿sí? Y ahí Dios se alegra con nosotros. Imagínense, el creador del mundo, el creador del universo, del cielo y de la tierra, se alegra con sus hijos, con sus criaturas, cuando nosotros amamos, ¿sí? Entonces, estamos invitados a dar con el corazón alegre, a dar todo de nosotros, así como la viuda, ¿sí? Entonces, pidamos la gracia al Señor de que podamos creer en Él, que primero nos acerquemos a Él en busca de su amor, ¿sí? En busca de su amor. Que ese amor nos transforme, que ese amor sea el motor de nuestra vida. No existe otro motor más fuerte. Su motor llegó a vencer a la muerte, ¿sí? Entonces, acercarnos por su amor y creer en lo que Él nos dice, ¿sí? Creer, sumar obras de amor para que en el momento en el que nos toque partir nos vamos directo arriba, sin pasar por el purgatorio. Y acordarnos de que el reino de los cielos podemos vivir acá en la tierra ya, ¿sí? Paz, alegría, justicia en el Espíritu Santo. ¿En qué medida experimento el reino? En la medida en la que oro,
en la medida en la que vivo los sacramentos, ¿sí? Especialmente reconciliación y Eucaristía, en la medida en la que leo y medito la palabra de Dios, y finalmente en la que acudo a la comunidad, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo presente. Entonces ahí podemos sentir el amor de Dios, podemos llenarnos de Él y podemos empezar a desprendernos, ¿sí? Abrir las manos para ser generoso y abrir el corazón a Dios, ¿sí? Entonces de esa manera Dios mismo nos abre las puertas de los cielos. Y no tenemos que juzgar, no tenemos que jugarnos a arriesgar nuestra salvación, ¿sí? Aseguremos. Y ese camino es el amor, ¿sí? Ese camino es el amor. Entonces de esta forma vamos a poder sentir esa alegría, de que hay más alegría en dar que en recibir, y que en eso que nosotros damos, el Padre eterno derrama su alegría en nosotros. Así que esta semana que terminó ayer, ¿sí? Fue la semana de Laudato Si. Laudato Si, la encíclica del Papa, en donde él habla de esta gran casa común que es la tierra, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve todo lo que estamos haciendo y todo esto que estamos enseñando si después no tenemos lugar para respirar? ¿Sí? Estuve leyendo artículos que es impresionante la contaminación que generan los aviones, que generan los barcos, ¿sí? Es impresionante. Las fábricas, la contaminación que se genera. Hay ciertas cosas que pueden cambiarse, ¿sí? Hay ciertas cosas que pueden cambiar, que se puede utilizar energía renovable, ¿sí? Entonces es importante que cuidemos, que podamos reciclar, que podamos comprar cosas que podamos reutilizar, ¿sí? Que podamos hacer ese acto de amor, que podamos usar menos agua, que podamos cuidar nuestro planeta. Porque si nosotros no cuidamos, nadie va a cuidar. Hoy justamente leí un artículo de cómo se están deforestando los bosques acá en Paraguay, para plantaciones de marihuana, para venta de madera, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros los católicos, los cristianos, para defender esta casa común? Finalmente podemos enseñar la mejor doctrina, vivir del amor, pero si se destruye la casa donde todos vivimos, se acabó el juego, ¿sí? Entonces estamos llamados a poder construir, a poder dar también de nosotros para esta causa que es la ecología, ¿sí? El Papa mismo escribió una encíclica al respecto, para que nos demos cuenta. Y también ayer fue el día de María Auxiliadora. Ayer fue el día de María Auxiliadora, esa mujer que dio todo, ¿sí? Esa mujer que le dijeron una espada te atravesará el alma. Y ella permaneció firme. Ella permaneció de pie, al lado de la cruz, hasta el final, y después también, acompañando esa primera iglesia. El domingo vamos a estar festejando Pentecostés, ese Espíritu Santo que vive dentro nuestro y que descendió sobre nuestra madre para empujarle al amar, ¿sí? Para empujarle al amor, ¿sí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Entonces, pidamos nuevamente ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo de amor. ¿Sí? Ese amor entre el Padre y el Hijo. Ese amor que nos habite. Que podamos recibir ese amor. Y eso nos lleve a desprendernos. ¿Sí? A desapegarnos. A desapegarnos. A poder donarnos así como esta viuda, a poder dar todo de nosotros, lo mejor de nosotros y de forma alegre, ¿sí? Al que da con el corazón alegre. Eso tenemos que ser nosotros. Dar todo y con alegría, por amor, ¿sí? A eso apuntamos. Entonces pidamos al Señor que derrame esa gracia, que también podamos proteger esta casa común que Él nos regaló. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad. Estoy tan contento, Señor, por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por poder compartir tu palabra en este espacio. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pido que este fuego del Espíritu Santo, que este espíritu de amor pueda descender nuevamente sobre cada uno de nosotros. Que pueda venir tu Espíritu, Señor, que pueda venir a habitarnos, que pueda venir ese Espíritu a sanar, que pueda venir ese Espíritu
a liberar, Señor. Que pueda venir ese Espíritu a darnos fuerza, a darnos todos sus frutos y sus dones. Te pido, Señor, que descienda nuevamente tu Espíritu Santo, así como lo hizo sobre María y los apóstoles, para poder darnos la fuerza de construir tu reino aquí en la tierra, por amor y con amor. Que todas las palabras que se pronunciaron se queden grabadas en nuestro corazón, que podamos aceptarlas y llevarlas a la práctica, para que en el día final, Señor, puedas recibirnos en tu casa. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña. Envía, Señor, más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Gloria y alabanza sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Gracias, Madre Santa, por interceder por nosotros, por acompañarnos en el camino, por mostrarnos el camino a Jesús, y por ser ejemplo de cristiana, de esa mujer que entrega todo, esa mujer atenta a las personas que están a su alrededor, así como lo hiciste en las bodas. Hiciste algo al respecto, le pediste a tu Hijo que obre. Te damos gracias por hacer con nosotros eso mismo. Te pido que podamos siempre confiar en vos, para que de tu mano podamos ir a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, Virgen y Madre, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta catequesis fue de bendición para vos, te pido que por favor la compartas con otras personas, para que Cristo el Señor pueda llegar a muchos corazones y así podamos transformar todos juntos el mundo entero. Que tengas una bendecida semana. Adiós.